Y otra muerte, otra noticia muy triste, la de Benedicto XVI. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Romina. Feliz año. Efectivamente, esperada, lo dijimos el jueves, el anuncio del Papa del miércoles estaba marcando un camino, se estaba de algún modo dando la señal de que ya estábamos en los momentos finales y el Papa celebró los ritos de este fin de año y de comienzo del año. Ahí estamos viendo, el día de ayer el Papa fue expuesto en la casa Mater Ecclesia, donde residía, en lo que fue un velatorio semi privado, porque pasó mucha gente por allí a despedir el cuerpo del Papa Benedicto XVI. Ahora ya hay una multitud, casi 20.000 personas en la Plaza de San Pedro que están por ingresar a lo que será este funeral de 3 días en la Basílica de San Pedro. El Papa lo que dijo concretamente ayer, el Papa Francisco, es que despedía a un fiel servidor de la Iglesia. Habló de la amabilidad y dijo con emoción que eso lo recordaba especialmente del Papa Benedicto XVI. Dijo que durante los últimos años de su vida ha hecho un trabajo que va a dar muchos frutos y fue mucho más profundo de lo que sabemos, porque el sacrificio del Benedicto XVI, dijo Francisco, es incalculable. Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión y de su sacrificio ofrecido por el bien de la Iglesia. Esto es lo que decía el Papa Francisco ayer en la misa, en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, una advocación muy importante para la vida de la Iglesia, por eso es el día primero del año, también Jornada Mundial de la Paz. Pero obviamente toda la información ahora está centrada en este hombre que estamos viendo sus restos mortales, Benedicto XVI, que además se conoció ayer, Romina, su testamento Sí, eso espiritual. te iba a preguntar, Tito, ¿qué se sabe? ¿Qué se dice? Mira, es muy breve, fue escrito en el año 2009, 2006, Ujú. 29 de agosto. Da gracias a Dios por sus padres, hermanos y a todos los que lo ayudaron. Pide a los cristianos mantenerse firmes en la fe. Reafirma que la ciencia y la fe no son contradictorias, sino que son una causa de comunión y que además permite esto marcar un camino. Esta fue la llave del magisterio de Benedicto XVI, ¿no? La relación entre fe y razón. Dijo, se necesitan, se complementan, no solo para la comprensión intelectual, sino para alimentar verdaderamente la esperanza de la humanidad. Es decir, el Papa ya estaba marcando ahí, en ese testamento, lo que fue su vida como cardenal Ratzinger y su tarea como Papa Benedicto. Y después, bueno, reflexiona también sobre el tema de la fe, habla al final, le pide a los fieles que recen por él y dice que él también va a rezar por nosotros, como lo había señalado el Papa Francisco el miércoles pasado, a quien estamos viendo. Estos son algunos datos así que tienen que ver con este valioso testamento muy sencillo, muy humilde, cómo fue la vida, la obra y la tarea de Benedicto XVI. Ahí Y está, bueno, ¿cómo ahora fue la obviamente... vida? Sí, Tito, te iba a preguntar, ¿cómo fue la vida? ¿Cómo fue su obra? ¿Cómo crees que la historia lo va a recordar? Mira, antes de eso, si me permitís un Sí, segundo, yo quiero recordar esto. Las exequias van a ser el jueves en horas de la mañana. perfecto. Hoy temprano se habilitó la capilla ardiente en la Basílica, ya estuvo el presidente de Italia, y como te decía recién, a pesar del frío y alguna llovizna, hay más de 15.000 personas en la plaza de San Pedro que quieren ingresar. Va a estar abierta hoy desde las 9, pero después martes y miércoles de Ah, 7 a perfecto. 19 horas. Pero la pregunta tuya es tal vez la clave, Romina, Sí, porque ahí en el graf ciertamente... decía el revolucionario, pero bueno, también algunos hablaban del restaurador. Vos sabés que yo creo que ha sido revolucionario efectivamente, Romina, porque nadie imaginaba que este hombre iba a generar los cambios que generó, de todo tipo, porque con valentía asumió inicialmente la crisis de los abusos sexuales y cambió el derecho canónico para poder de esa manera ejecutar caminos diferentes de los que se llevaban en la Iglesia. Fue revolucionario en cuanto que fue uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, que le llevó muchos años, que además lo escribió también junto a un argentino, nuestro querido cardenal Estanislao Carli, que si nos está viendo de Paraná le mandamos un abrazo, y también por los libros que deja. Jesús de Nazaret, bueno, es posiblemente este bestseller que sigue siendo de gran actualidad, es el análisis más profundo de la vida de Jesús que se ha escrito en los últimos 3 o 4 siglos. En 8 años de pontificado creó 2 cardenales argentinos, Sandri y Carli, pero también nombró 33 obispos, creó 2 diócesis. ¿Y por qué digo que es revolucionario? Porque cambió efectivamente, desde la teología dio la dimensión que tiene que ver con la comprensión de la razón y la fe
en un trabajo de encuentro, no en un trabajo de separación. Fomentó el diálogo interreligioso, afrontó, como te dije recién, con enorme valentía. No es lo mismo ahora que cuando él asumió la crisis de los abusos sexuales, que le abrió la puerta al Papa Francisco y a sus sucesores con este cambio de ejecución canónica. También el Papa fue el que puso el ordenamiento en los papeles del Banco Vaticano, con muchos cambios que Francisco ahora ejecutó con firmeza y desarrolló con todo poder y con plenitud. Sí. Por eso te digo que ciertamente el título es bueno. Y además, bueno, Claro que como sí. dicen ahí, un teólogo del más alto nivel. Vos sos muy joven, yo no sé si lo veré, pero creo que la Iglesia alguna vez lo va a nombrar doctor de la Iglesia a Benedicto XVI. Así como es San Juan Pablo II el Grande, yo creo que en algún momento se le va a dar el título de doctor de la Iglesia, título reservado a muy pocas personas en la historia de la Iglesia a lo largo de su historia. Bueno, como podríamos hablar días de este hombre. Sí, Yo tuve el totalmente. privilegio de conocerlo, de tratarlo más de una oportunidad, sobre todo cuando era el cardenal Ratzinger, un hombre de extrema amabilidad, de una sencillez, de una bonomía. Él nunca quiso ser papa, yo lo dije alguna vez. Siempre él había querido volverse a Alemania en vida de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II le pidió que lo acompañara hasta el término de su tarea y se encontró que después lo eligieron a él como papa. Nunca había querido serlo, que debería haber vuelto a Alemania a dar clase, un hombre que disfrutaba de tocar el piano, que además lo tocaba muy bien. Yo he sido testigo de alguna ejecución de él en privado, y ciertamente era un hombre que esa era su alegría: dar clase, enseñar, tratar de que el otro entendiera lo que él podía saber o entender, y lo hacía con una caridad y con una amabilidad que realmente a uno lo planificaba. Y quienes lo conocieron más cercanamente, todos hablan de esto, ¿no? Humildad, Sí, amabilidad y perfecto, además una Tito. mente extraordinaria. Fue el gran cerebro de la Iglesia de los últimos 25 o 30 años. Bueno, buenísimo, Tito. ¿Te parece? Vamos a seguir seguramente hablando durante toda la semana Cuando cuando nos ustedes lo encontremos. necesiten, porque ciertamente esta noticia en Europa está Sí, conmoviendo, porque obviamente la figura de Ratzinger, en algunos lados se dan noticias falsas, no está condenado, nunca fue acusado, se presentó de motus propio ante algunos comentarios que hubo, lo absolvieron inmediatamente. Es decir, siempre estuvo atento a dar todo, y además, insisto, en muchos temas plantó las grandes semillas que hoy ejecuta con todo peso el Papa Francisco, que obviamente lo va a extrañar, porque sé que claro que sí. solía llamarlo, hablar con él cuando todavía Benedicto hablaba. Ya el último mes prácticamente no podía hablar. Sus últimas palabras dicen que fueron: Jesús, yo te amo antes de morir. Bueno, nos volvemos a encontrar el jueves, Tito, ¿te parece? Dios mediante, señora, un placer verla como siempre. Feliz año para usted, para todo el equipo. Igualmente. Y bueno, con su sonrisa ya iluminó el año usted. Bueno, gracias, Tito. Nos